Saludos amigos, mi nombre es Juan David Romero de Aerografía Juan Darte y el día de hoy llegamos a un nuevo video. Hoy queriendo mostrarles cómo realicé este efecto o textura de pelaje, ya que muchos me habían escrito en el video anterior del tigre cómo había realizado el pelaje de ese tigre. Si de pronto no has visto ese video, te voy a dejar por acá en la esquina y en la descripción de este video el enlace para que vayan a verlo. Así que si les gusta este video, no olviden darle like, suscríbanse a mi canal y activen todas las notificaciones. Así que comenzamos. Bueno amigos, y comenzando con este video, lo primero que vamos a ver es la superficie donde voy a pintar. Esto es una lámina plástica de poliestireno. Lo segundo que tengo acá sería la muestra o referencia que voy a pintar. Esto es un pelaje animal y lo primero que debemos tener en cuenta es en qué dirección va todo el pelaje. Como vemos, va de izquierda a derecha de forma horizontal. Hoy vamos a ver cómo se produce este efecto visual, ya que siempre tenemos que tener en cuenta que el pelaje nace desde la piel y al momento de que el pelaje va creciendo va cubriendo otra capa de pelo que ya ha nacido. De esta forma es como nuestros ojos van a entender cómo se produciría este efecto visual para que se vea la profundidad a través del pelaje. En este ejemplo he escogido este pelaje de animal que se ve un poco largo y también nos da la sensación de que es un cabello un poco abierto. Una forma de comenzar a pintar el pelaje sería en dirección opuesta a donde viene el pelo, en este caso de derecha a izquierda. En este ejemplo voy a utilizar pintura acrílica base agua y lo que voy a hacer es empezar por una zona del cabello agregando una capa de pintura muy suave. Debemos tener en cuenta dónde están las zonas más oscuras de sombra que se ven en el pelaje y voy a hacerlo completamente hasta abajo. Cuando he terminado de agregar la primera capa de pintura, ahora utilizamos el bisturí. Esto lo hacemos para sustraer o raspar la pintura que ya hemos colocado y dejar al descubierto nuevamente el fondo de la superficie. También pueden utilizar un borrador delgado o un borrador eléctrico. Como ven, el borrador eléctrico me deja un detalle de pelo mucho más grueso y en este caso debemos tener en cuenta en qué dirección se encuentra el cabello. Como ven, empiezo siempre desde la izquierda a derecha para que los cabellos me terminen en punta. Voy a continuar este proceso hasta cubrir la primer base de pintura que ya he aplicado. Lo más importante que debemos tener en cuenta es la dirección donde estamos realizando el cabello. En este caso, pues como ven, se sobreponen algunos cabellos encima de otros, creando el efecto de oscuridad en medio de cada cabello. Esto lo que nos va a permitir es ver el efecto más realista al momento de realizar el pelaje. Para los que no tengan el borrador eléctrico, pueden utilizar este borrador de escobilla que también les va a funcionar perfectamente. Al borrar, lo que logramos es que nuevamente quede al descubierta la superficie blanca que teníamos al principio y también nos da la sensación de que está entrando luz y se refleja en el pelaje. Ahora con el aerógrafo voy a reforzar estas zonas de oscuridad que tiene el pelaje. Esto va a hacer es que se creen capas una encima de otra y nos cree la sensación de que hay unos cabellos más abajo en la profundidad. Entonces aquí tenemos es que mirar bien la referencia y simplemente oscurecer esas zonas para darle mayor profundidad a nuestro pelaje. Ahora con ayuda del bisturí o con el borrador lo que voy a hacer es comenzar nuevamente a raspar o a quitar esta pintura que ya hemos puesto anteriormente. Como ven, se crea un efecto de cabellos mucho más blancos, creándonos la sensación de que están ya más por encima de los cabellos que habíamos hecho en la primer base. Como se dan cuenta amigos, sobre esta superficie es muy fácil realizar este efecto de pelaje, ya que con el borrador la pintura se va fácilmente dejándonos al descubierto el blanco de la superficie. Entonces voy a continuar este proceso y como se dan cuenta es nuevamente cubrir y hacer este trazo, raspar la pintura que ya teníamos dependiendo la dirección de nuestro pelaje. Como ven, ya ahí se va creando el efecto de volumen y la sensación de profundidad, que es lo que queremos lograr cuando buscamos hacer este efecto de cabellos o de pelaje realista. Cuando termino de borrar, entonces nuevamente con el aerógrafo lo que hago es intensificar y reforzar esas zonas más de oscuridad
que tiene nuestro pelaje para crear este efecto de volumen y profundidad, que es lo que buscamos. De esta manera vamos a ir avanzando capa tras capa, creando este efecto y esta sensación de volumen, que es lo que queremos lograr con este efecto de pelaje realista. El bisturí me va a permitir también hacer unos cabellos mucho más delgados dependiendo pues nuestra imagen de referencia que tengamos. En este caso yo los puedo hacer más delgados o más gruesos dependiendo siempre de la referencia que nosotros tengamos. Así igualmente voy a continuar sustrayendo con el bisturí la pintura y nuevamente reforzando con el aerógrafo estas zonas de profundidad o oscuridad, que es lo que nosotros queremos lograr en este efecto. Entre más oscuro sea la pintura que tenga de base, más profundidad se va a ver en el momento de que ya saque la luz blanca al momento de borrar. Para continuar avanzando, entonces ahora lo que voy a hacer es cubrir completamente hasta abajo la superficie, y de esta manera va a ser más rápido con el borrador empezar a hacer este efecto de pelaje. Como les comentaba anteriormente, esto es un borrador de escobilla que se consigue fácilmente en cualquier papelería. De esta forma voy a continuar raspando o borrando o sustrayendo la pintura negra que ya habíamos aplicado sobre la base. Entre más borremos, más blanco vamos a lograr, y esto nos daría la sensación de que está entrando mucha más luz por encima de nuestro pelaje. Ahora, para continuar avanzando, lo que voy a hacer es nuevamente aplicar una base negra arriba en toda la superficie, y de esta manera voy a ir borrando para lograr avanzar mucho más rápido. Tengan en cuenta siempre ir reforzando esas zonas de mayor oscuridad que tenga su referencia. Acá voy a continuar pues creando este efecto de la dirección donde están los cabellos o el pelaje. Voy a seguir borrando, sustrayendo la pintura hasta cubrir completamente la base de negro que ya hemos aplicado. Nuevamente con el aerógrafo voy tapando algunas zonas que me han quedado muy blancas de cabello o de pelaje, y nuevamente voy a intensificar solo algunas zonas para que se vea el blanco más puro y se vean solamente algunos cabellos que están más por encima de las bases que ya tenemos. En el ejemplo anterior estábamos avanzando por espacios o por pedacitos, pero también pueden cubrir de negra la superficie como lo estoy haciendo. Una vez estando cubierta de negro, nuevamente con el bisturí o el borrador vamos a sustraer esta pintura, y así vamos a avanzar mucho más rápido.
Mientras más continúo borrando, se va a ver ese efecto de profundidad en el medio de los cabellos. Esto lo que nos va a dar es ese volumen que buscamos y crear este efecto más realista. Como se dan cuenta, ya teniendo la base negra va a ser mucho más rápido borrar y crear este efecto de volumen y de pelaje realista. Voy a continuar así borrando y raspando la pintura hasta terminar toda la base de negro que ya tengo aplicada. Una vez he terminado de borrar, ahora con el aerógrafo lo que hago es nuevamente oscurecer algunas zonas para después nuevamente con el bisturí empezar a borrar y reforzar algunas zonas de luz. Acá con el bisturí lo que hago es nuevamente raspar y como se dan cuenta es muy fácil que los cabellos se vean mucho más blancos por encima de las bases de pelaje que teníamos debajo. Miren lo fácil que se ve este efecto simplemente borrando e intensificando algunos pelajes para que se vean con mayor luz, creamos este efecto de volumen. Acá en la parte de abajo voy a hacer estos cabellos y si me quedan muy blancos, entonces voy a oscurecer con el aerógrafo y al momento de seguir borrando o raspando con el bisturí, voy a crear este efecto de que están sobrepuestos unos cabellos más blancos encima de los oscuros que habíamos dejado abajo. Vean amigos, aquí ya en la parte final pues simplemente lo que hago es mirar e intensificar algunas zonas que yo quiera que tengan más luz, oscurecer algunos otros puntos y de esta manera nos va a quedar este efecto de pelaje realista. Como nos dimos cuenta, se necesitan unos pocos materiales para lograr este efecto. Bueno mis amigos, y si les está gustando el video pues no olviden darle like, suscríbanse a mi canal para más videos como este. Espero que les sirvan de gran ayuda para sus proyectos y para seguir avanzando en este mundo de la aerografía. En este punto entonces ya vamos a continuar simplemente reforzando algunas zonas de cabellos más blancas y para darle mayor volumen. ¿Listo? Ya recuerden que cuando quieran oscurecer simplemente con el aerógrafo oscurecen algunas zonas donde haya más profundidad y nuevamente borran por encima para crear este efecto de volumen y que sus cabellos queden sobrepuestos unos encima de otros. Bueno amigos, y ese fue el resultado. Aquí ya estaría terminada nuestra obra. Ya vieron los materiales que he utilizado y cómo se realizó este efecto de pelaje. Así que si les ha gustado, suscríbanse a mi canal, denle like y activen todas las notificaciones. Y la frase de hoy es siempre sumar un amigo más. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.